potencia clínica del psicoanálisis y también su solidaridad con el medio en el que estamos, en el medio de la tormenta, con el entorno. Porque como dijo Viñar el otro día, y creo que acá bueno, al menos nosotros siempre lo hemos sostenido, justamente por la enseñanza de los pioneros, siempre estuvo presente el entorno en nuestro trabajo en un interjuego permanente, empezando por Pillon Rivière, ¿verdad? Podemos concluir que más allá de toda pandemia, tratamos de defender y aprender de esta dolorosa experiencia de aflicción y duelo, que no hay que dejar de nombrar por la cantidad de muertos, ¿verdad? Y de enfermos, bueno, sosteniendo la vida frente a todas las fuerzas que asolan sin descanso nuestra humanidad, ¿no? En ese sentido, creo que este esfuerzo valió la pena y estamos muy contentos de compartirlo e intercambiar entre nosotros. Bueno, ya la van a escuchar a Susana. Yo la voy a presentar a Susana Rasinski, que creo que ya todos la conocen y la van a conocer más porque tiene un programa de radio que sale los sábados a las 2 de la tarde. No es radio, es streaming. Es streaming porque es con presencia, con video, que sale los sábados a las 2 de la tarde y que ya Susana les va a decir cómo conectarse. Susana es licenciada en psicología, es licenciada en ciencias de la educación, es perita psicóloga, es miembro adherente de APA, es ex jefa de psicopedagogía en salud mental de Mar del Plata, es ex docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesora de seminarios y cursos en Mar del Plata y Buenos Aires. Así que, Susana, estamos ahora contigo. Yo subrayé muchas partes de tu trabajo, pero lo vas a leer vos, y me parece mejor. Relatos de experiencias clínicas en la pandemia durante la cuarentena, que eso fue algo que nosotros enfatizamos. Escribir en el momento, en el instante, con toda la espontaneidad posible, como también enfatizaba Winnicott. Así que te escuchamos, Susana, y es muy lindo el prefacio que escribiste y espero que lo leas ahora porque es hermosísimo. El micrófono. Está sin micrófono, Susana. Bueno, les decía que, bueno, le agradezco a Hilda por haber podido escribir, porque siempre me piden que transmita mi experiencia clínica, y yo creo que es muy importante no solamente cómo somos como profesionales, sino como personas, y me está mirando a Pía acá, que coincido totalmente cuando ella presentó. Entonces esto realmente es muy clínico. Bueno, empiezo el artículo con: el hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma, pues lo que llamamos cuerpo es un trozo del alma percibido. Esto es de William Blake. Voy a presentar mi experiencia trabajando en cuarentena con consultas caracterizadas por la urgencia, donde pude constatar la importancia del trabajo del psicoanalista en tiempos de pandemia como las que estamos atravesando. En la cuarentena, el aislamiento provoca diferentes reacciones y conmueve los cimientos mismos de los vínculos, que pueden llegar en los casos de patologías graves a pasajes al acto, brotes, incrementar los femicidios y diferentes exacerbamientos de cuadros psicopatológicos que llegan a desbordarse por la falta de contención que de algún modo proporcionan las rutinas habituales. Ya se trate de pacientes como primer llamado de auxilio psicológico y también de los pacientes que se encuentran en tratamiento, asisto a una serie de manifestaciones que me llevaron a querer transmitirlas, aunque de una manera muy resumida en este trabajo, pero que considero que son vivencias que tienen la fuerza de lo espontáneo y que demandan de nuestra creatividad
y plasticidad psíquica. Por supuesto que se presta a seguir pensando y desarrollando cada uno de los casos presentados, pero en este estado de acontecimientos consideré relevante presentar una serie de viñetas a la manera de una especie de paneo dentro de un entorno muy convulsionado, que es el que compartimos junto a nuestros pacientes y consultantes. Pacientes como primer llamado de auxilio psicológico y pacientes en tratamiento. Mónica, 24 años, se expresa: yo estaba yendo a terapia en otra ciudad, acompañada por mi madre, hasta que por la cuarentena me quedé en San Juan. Tomaba medicación porque tengo trastornos de personalidad. Y agrego, lamentablemente no puedo viajar, no tengo medicación, ya no sé qué hacer. Cristina, 36 años, 2 hijos, separada, y en la cuarentena relata que regresó su ex marido y dice: estoy asustada porque tengo miedo. ¿Me perdí? De una descompensación psíquica, que ya la tuve antes de separarme. No quiero que él esté acá, pero me dan lástima mis hijos. Tengo 2 varones chiquititos. Sandra, 58 años, profesional de un hospital, sola, aislada, porque algunos de sus compañeros están infectados y dice: el hospital es mi familia, pronto me iba a jubilar, no los puedo acompañar, estoy muy mal, estoy muy deprimida. Mariel, 43 años, paciente en terapia. Al no tener intimidad en la casa, suspendió transitoriamente las sesiones. Acuérdense que yo trabajo en Mar del Plata y en Buenos Aires, y a mí me agarró la cuarentena en Buenos Aires. Entonces hay varios pacientes que no pudieron seguir online. Me encuentro bastante bien para todo lo que pasa. Tu trabajo ha logrado algo de equilibrio en mi salud mental. Cuídate mucho y seguimos en contacto. Gracias por quedarte cerca. Zulema, 40 años, paciente en tratamiento, no aceptó la sesión online. Susana, ¿cómo estás? El lunes cobro. ¿Querés que te adelante alguna de las sesiones de los meses siguientes? Avísame. Besos. Facundo, 32 años, paciente en tratamiento. Papá no va a trabajar y se quedó acá, en casa. No vamos a tener privacidad. Va a ser toda una experiencia. Voy a escribir. Darío, 5 años, paciente en tratamiento. La madre falleció cuando él nació. En ese momento el padre no pudo vincularse con él. Queda a cargo de los tíos. El padre comienza a restablecer la relación con su pequeño hijo mediante el trabajo terapéutico familiar. No obstante, frente a situaciones de desmentida y no registro reiterado del padre, Darío somatiza con descargas motrices descontroladas y vómitos. En la cuarentena se quedó con los tíos y a veces no quiere tener las sesiones porque se encuentra contenido afectivamente con los mismos. Esto último es muy importante respetarlo, por el estado de miedo subyacente y desprotección reinante, tanto en su mundo interno como en el entorno circundante. Matías, 10 años. La madre podría considerarse como con una patología de lo que suele llamarse fronteriza. El padre ausente de la vida de su hijo desde que él mismo era muy pequeño. Los abuelos maternos se hacen cargo de él y del hermanito menor, ambos muy desprotegidos por las figuras parentales. Las situaciones de violencia son tan extremas que hacen necesaria la intervención de la justicia, en reiteradas ocasiones. Durante la cuarentena, al no ver a la madre, Matías muestra estar más aliviado. No obstante, la madre lo amenaza por teléfono, diciéndole que se lo va a llevar con ella. Y Matías manifiesta su angustia con trastornos respiratorios y de sueño. Yana, 9 años, paciente en tratamiento, padres separados, vive con la mamá. Durante la cuarentena, el padre se la lleva 10 días a vivir con él
y al regresar, la niña manifiesta problemas gástricos y dolor de pecho, expresando a través del cuerpo su angustia para la que todavía no tiene palabras. En los diferentes casos, la escucha analítica ayuda al otro a sentirse registrado, contenido y posibilita en los diferentes casos, la escucha analítica ayuda al otro a sentirse registrado, contenido y posibilita desarrollar un espacio de transición, a reconocer la angustia, ponerle palabras, transformar esos estados de terror no nominados en sentimientos que puedan ser compartidos. En este contexto de la pandemia, debemos abordar los conflictos con los recursos de la realidad material y psíquica del paciente y elaborar un diseño singular para cada sujeto. Pichon-Rivière ponía el énfasis en que la salud representa movilidad y plasticidad, en tanto que la enfermedad implica repetición y estereotipia en la expresión fenoménica. La clínica en esta pandemia implica un trabajo psíquico diferente, por momentos extenuante por lo inesperado, lo imprevisible y el horizonte de incertidumbre que nos invade, pero que nos compele a hacer lo posible desde lo que nos abruma como imposible, como dice Hilda en el primer capítulo de este libro. Caso Federico. Es un llamado de urgencia en esta cuarentena por la imposibilidad de comer de un niño de 6 años. El 31 de marzo de 2020, ya nos parece muy lejos, ¿no? Pero fue cuando empezó todo esto. Llama a Pedro por su hijo Federico, de 6 años, manifestándose muy angustiado y preocupado. Hace 12 días que no quiere comer sólido, tiene miedo a tragar. Lo llevamos al médico y este dijo que no era orgánico, que tome líquidos para no deshidratarse. ¿Hubo algún problema o pasó algo? Todo esto por teléfono, ¿no? Nos separamos con la madre hace un mes. Ella se quería separar. Federico me extraña mucho. Como vivimos a una cuadra, lo veo, viene a casa. Hubo discusiones delante de los chicos. Además, hace pocos días festejamos el cumpleaños de su hermanita, del cual parece estar un poco celoso. Es muy reciente la separación de ustedes y el festejo del cumpleaños de la hermanita. Son situaciones que lo angustian y que tal vez influyan para que no pueda tragar. Considero que este conflicto le provoca angustia y temor y lo manifiesta a través del cuerpo de esa manera, mostrando que no puede ni ingerir ni digerir todo lo que le sucede. ¿Podrías intentar que coma con vos? Sí, él viene a mi casa. Lo voy a hacer. ¿Puede llamarla a la mamá? Sí, si quiere, y Federico también. El padre de Federico llama nuevamente para avisarme que su ex esposa me va a llamar. Pasan unas horas y al no recibir la llamada le informo esto al padre. Este me comenta que su ex esposa habló con otra psicóloga. Me vuelve a agradecer mi atención y preocupación. Al otro día llama, otra vez Pedro, y pregunta si puedo ver a su hijo por video y hablar con él. Le digo que sí, que prepare en un lugar y que esté presente para ayudarlo en lo que necesite, en lo que hace al sostén tecnológico del encuentro. Hola Federico, ¿cómo estás? Mal. Tengo miedo de tragar los fideos. Me muestra la sopa que estaba comiendo y solo había tomado el líquido. Yo quiero que mi mamá le pida perdón a mi papá por lo que le dijo. Papá y mamá discutieron. A vos no te gusta y te duele, te enoja y tal vez no comes para que ellos estén juntos y se ocupen de vos y de esa forma no discutan. Voy a tratar de que los problemas de mamá y papá los puedan hablar entre ellos y conmigo, porque enfermándote vos no los podés arreglar. Federico asiente con la cabeza y puedo deducir como una expresión más aliviada en su rostro. ¿Querés dibujar?
Federico hace un nene y luego quiere seguir haciendo más dibujos. Que papi le saque una foto a tus dibujos, así los tengo. Sí, sí, se muestra contento y quedamos que cuando quiera me puede llamar. Mientras hablamos con Federico, se acerca a la cámara a alguien que saluda. Es la abuela paterna. Luego aparece la madre con una actitud más rígida, que también saluda. Hay una intervención para los padres como le había prometido al nene. Hago una intervención para los padres como le había prometido al nene. Sería más adecuado que los problemas de ustedes los resuelvan entre ustedes y no en presencia de los chicos, para que Federico no se ponga mal, no se enferme. Federico se queda aparentemente más tranquilo, el padre me agradece. A los pocos días llamo y el padre me dice que ya come, que ya no tiene miedo aparentemente de tragar. Ayer comió fideos y pollo, nos dijo, que ya no tiene miedo a tragar y pudo ir de cuerpo, cosa que también le daba miedo por el tema de tener que hacer fuerza. Federico, en esta situación de dolor y de angustia, no puede ligar las cargas a la representación y somatiza lo que le sucede a través de no poder comer. André Green dice, hay algunos sujetos marcados por importantes traumatismos infantiles cuyas vivas huellas ni siquiera pueden ser enfocadas por el análisis de la transferencia. Subraya que el más mínimo intento de este orden provoca en el paciente afectos dolorosos, que muestran la sensibilidad siempre exquisita de las zonas traumatizantes de la psique. Y al mismo tiempo no hay que desconocer el valor de protección de las defensas que cierran el acceso a ese santuario inabordable. El no comer sólidos estimo que representaba la angustia de tragar, el enojo, la bronca, el dolor que le provocó el maltrato y la violencia implícita en las peleas de los padres, y la posibilidad de perder a su padre, acrecentando el estado de desamparo, tanto de su mundo interno como del mundo externo. Voy a saltearme algo. Desde esta perspectiva, pude observar que la negativa a alimentarse de Federico evidenciaba una función defensiva, intentando evitar una destrucción psíquica que lo amenazaba por el entorno hostil y podría decirse ajeno a sus temores y angustias, donde se hallaba y que por condición de niño no tenía palabras para expresar su dolor. Cuando nos vimos por videocámara con Federico, considero que fue importante mi mirada sostenida, el lenguaje verbal y gestual, y mi presencia que abrió la posibilidad de que pudiera expresarse con la palabra, y luego con los dibujos que comenzó a hacer espontáneamente y con mucho entusiasmo para que yo los viera. Desde este punto de vista, quiero destacar la relevancia que tiene nuestra actitud como terapeutas. La posibilidad de establecer continentes para albergar y transformar el malestar, lo que Bion denomina terror sin nombre, en una experiencia emocional que le permita el aprendizaje de la experiencia. Así como el sujeto percibió el desamparo y se traumatiza, percibir al terapeuta como otro que puede ayudarlo a integrar sus partes escindidas le permitirá comenzar a ligar lo que denominamos las cargas libres para acceder a una representación. Federico pudo empezar a comer y de esa forma no tener más miedo a tragar, lo que podría considerarse como imposible de digerir, siendo que necesitaba de la ayuda terapéutica para lograrlo, intervención que abarcó a toda la familia y que significó una manera diferente y compartida de acompañarlo en su dolor enmudecido. Salteo otra parte teórica. Esto nos lleva a pensar que en esta época actual, haciendo terapia online, puede no obstante haber transferencia, aunque se establece de diversas formas, por lo que tenemos que considerar que se habilita así la posibilidad de curación. Se puede decir que igualmente los pacientes en esta época de pandemia, en sesiones online, traen sueños, por ejemplo, y aparecen derivas asociativas que permiten el trabajo terapéutico.
Sabemos que ante el exceso de tensión, de sufrimiento que enfrenta el sujeto, su aparato psíquico apelará a diferentes modalidades defensivas para evitar los dolores que no puede soportar. Una de las formas más regresivas es la somatización, ya que es mediante el dolor que siente en el cuerpo, por ejemplo, que puede expresar su desvalimiento. Considero que cuanto más rico y diversificado sea el trabajo mental, menor será el riesgo de somatización, y en eso tenemos que contribuir como psicoanalistas, ya que cuanto mayor sea la desorganización y el empobrecimiento psíquico, se supone que el riesgo de somatización se acrecienta. El soma es vivenciado con una exterioridad respecto de la mente, y en él se observan los excesos de carga que no pudieron ser procesados. La somatización es una forma de defensa psíquica muy temprana y primitiva, en la que el sujeto evacúa a través del cuerpo los aumentos de tensión no soportados por el psiquismo. Cuando no hubo un sostén, cuando la madre no pudo cumplir satisfactoriamente tanto su rol de barrera protectora como de codificar y nominar las emociones del bebé, esto determina que la persona necesite la descarga, reaccionando con defensas extremas, favoreciendo la vulnerabilidad somática. Y es así que donde no pudo ligar, la cantidad se produce la descarga. Cuando las excitaciones superan la capacidad del aparato psíquico para dominarla, recrudece la angustia y se produce un agravamiento de los síntomas somáticos. Partimos de que en el psiquismo temprano no hay un yo para utilizar defensas y se hace necesario la presencia del asistente madre, que tome el lugar de un yo auxiliar, que cuando ella falla en su accionar no se pueden ligar y se descargan los afectos de manera descontrolada. Martí afirma que cuando las excitaciones persisten en cantidad excesiva, la función de los sistemas funcionales demasiados excitados se desorganizan. Cuando la disponibilidad combinada del aparato mental y de los sistemas de comportamiento se encuentra desbordada, puesta en jaque por una situación nueva, es el aparato somático el que responde con derroteros imprevisibles e inesperados. No es casualidad porque somatizamos una parte del cuerpo y no la otra. Es donde quedó la marca y puede considerarse que cada órgano permite simbolizar de manera diversa la función que no pudimos expresar con las palabras. La mayoría de las veces, enfermedad somática sustituye al dolor psíquico por el dolor orgánico. Interpretar el significado que simboliza la enfermedad influye en su desarrollo y tiende a evitar que aparezcan otros trastornos, teniendo en cuenta de cuando ha habido experiencias de dolor, dará lugar a fenómenos de escisiones, desinvestiduras, descargas por el acto o por el soma. El cuerpo se transforma muchas veces en el escenario improvisado, donde se intenta representar el trauma. Al darle sentido en la escucha analítica y ser investido, se conformaría en un objeto restituido de los vínculos. Esto es un aporte que a mí me pareció muy importante de José Fischler. Él habla de restitución. En los tiempos de pandemia que estamos viviendo, considero fundamental la posibilidad de instaurar espacios de encuentros terapéuticos para que el paciente no encubra toda su realidad psíquica con la realidad material, de cataratas de información que pueden ser paralizantes. Es necesario tratar de que pueda seguir funcionando todo su espacio psíquico y no quede ahogado por la pulsión de muerte, sino que aparezca la creatividad, la esperanza, la pulsión de vida. No desmentir la realidad material, pero que esto no nos ocupe todo el espacio psíquico, produciendo una anestesia defensiva que insensibiliza paulatinamente su psiquismo, transformando lo que sería el miedo normal en un pánico incontrolable a lo desconocido. El trabajo del analista es percibir al otro como otro y ayudarlo a integrar sus aspectos escindidos más desorganizados del yo del paciente, y de esta manera puede ligar. El terapeuta tiene que articular la historia con el cuerpo, escuchar al paciente, oír la voz, comenzar a tejer una trama donde se puede alojar la posibilidad de un encuentro terapéutico. La presencia del analista no es solo como función, sino como persona, para que pueda cambiar y ayudar a la cura analítica.
terminé. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Yo conozco tu trabajo, sí, porque realmente estamos impresionadas, creo. Conozco tu trabajo e incluso yo creo que a veces a través de la palabra y del escrito tampoco se puede transmitir toda la dimensión y la profundidad, ¿no?, del trabajo, en este caso, de Susana. Y también su sentido solidario en este momento, siempre lo tuvo, pero que se puso en juego con muchos de los pacientes que ella mencionó recién. Bueno, ahora vamos a escuchar el comentario del doctor Federico Bianchi. Federico es médico psiquiatra, especialista en psicosomática psicoanalítica. Es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es de FEPAL, de IPA, es miembro de APSA, tiene un capítulo de interfase entre neurociencias y psicoanálisis, APSA, y es miembro del Departamento de Niños y Adolescentes de APA. El currículum es muy extenso, pero quedamos con todos currículos breves para poder trabajar y tener más tiempo entre todos. Así que te escuchamos, Federico, y la idea es que, bueno, tengamos escucharemos unos 20 minutos como máximo y después abriremos al debate. Si es posible, les pedimos, junto con Gaby, sí, Gaby. Sí, eso es. El que quiera participar con alguna intervención, por favor lo escriba en el chat, porque no podemos ver a los 46 participantes y no a todo el mundo le funciona la manito para levantar, pero si lo escriben en el chat, yo voy recopilando por orden para después pasárselo a Hilda. Sí, acá ya están llegando las felicitaciones, Susana, así que te escuchamos, Fede. Apagamos los micrófonos. Tiene el micrófono apagado. Fede, prende micrófono, Federico Bianchi. Fede. Perdón, se me había apagado. Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Bueno, les decía que voy a tratar de ser lo más breve posible y claro para que después podamos disfrutar más de la discusión, porque si yo me extiendo mucho, porque la teoría y todo lo que se puede decir con respecto al trabajo de Susana es muchísimo. Entonces voy a tratar de ser conciso, pero al mismo tiempo abarcativo. Yo puse el acento en dos cuestiones, a través de todos los ejemplos clínicos que dio Susi, que es lo que yo pienso que es importante cuando uno encara a un paciente, que es cómo el paciente puede llegar a resolver o no una situación sin salida. En psicosomática le damos mucha importancia a las situaciones sin salida, como vivencia, porque ahí se ve, según la respuesta del paciente, digamos, su bagaje neurótico o su dificultad, o aquello que, digamos, que resulta de un cierto grado de escisión, que puede ser muy grande o más leve, y que puede llevar a la aparición de la expresión. Estoy tratando de escuchar una reunión. ¿Hay alguien que tiene la...? Hola. Una reunión de psicosomática. Hola. 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 No silencie, Fede, seguí hablando. Ya Sí. está. Perdón, porque se escuchó todo. Bueno, entonces yo decía que... entonces me parece que podría yo poner eje en esa cuestión de las situaciones sin salida, que pueden llevar a situaciones de gran desamparo, en donde se ponen en evidencia los aspectos más escindidos de un paciente, y también a otra cuestión que planteó Susi, que es la presencia del analista.
A mí me encantó también la frase que ella usa para introducirse al trabajo, la frase de William Blake, en donde yo pondría el acento que es un trozo del alma percibido, el tema de la percepción, y otro tema que me parece a mí que es importante en psicosomática, que es el tema de las imágenes. Toda la teorización de lo imaginario, no tanto en la vía como lo explica Lacan, que me parece que es muy importante también verlo así, sino también en el modelo de Sami Ali, en que plantea una forma diferente de imaginario. En todo caso, si da para después hablar de eso, lo podemos hablar. En ese sentido, me parece que sirve para poder dar un sostén teórico a por qué es tan importante la presencia del analista. Quiere decir, la presencia como algo percibido. Por eso puse el acento en esa palabra percibido de la frase tan linda que puso Susie de William Blake. Yo por otro lado pienso que en los fenómenos psicosomáticos, o como dice Lacan, o en el funcionamiento psicosomático, como dice Jorge Bulni, que es un colega psicoanalista que trabaja mucho en psicosomática en APA, o cómo se manifiesta la escisión, me parece que ese tipo de fenómenos, en la forma en que se pone el cuerpo, puede tener por lo menos 3 niveles, que pueden ser del orden de lo funcional, del orden de lo celular, de lo más corporal propiamente dicho, del orden más de lo real, y que son los casos más graves. Se puede hacer un parangón de esto con los conceptos que son muy comunes en un saber psicosomático, como alexitimia, sobreadaptación, falso self, pensamiento operatorio, ¿no? Entonces, una manera, me parece, de poder entender lo que plantea Susie, que es la presencia del analista, es darle poder percibir que los diferentes pacientes que ella muestra tienen diferentes tipos de reacciones. Inclusive hay un par a los cuales la cuarentena le viene, me parece, cómoda para cierta resistencia o inclusive para cierto confort. Inclusive, por ejemplo, la paciente que le ofrece ayuda a ella, ¿no? Y le quiere pagar por adelantado. O los pacientes que dicen que prefieren no seguir trabajando, por lo menos temporariamente, con este nuevo sistema. Creo que es muy importante en el trabajo también la referencia a la situación de pandemia, cómo trabajar en la pandemia, porque la pandemia misma se ha presentado como algo tan siniestro, tan inesperado, que puede poner nos puso a los mismos analistas en esa situación de tener que ser muy creativos y tener una gran capacidad neurótica para poder, digamos, posicionarnos delante del paciente. Tanto sea que nos posicionamos como imagen, como presencia, con esa parte de nuestra alma, por el decir de William Blake, o de ponernos en una posición mucho más analítica, clásica, de buscar como retorno al reprimido. Ahora, claro, cuando retorno a lo reprimido, estamos hablando de neurosis, pero en psicosomática no trabajamos con lo reprimido que retorna, sino trabajamos con aquello trabajamos con aquello que no retorna, o sea, que no es del orden de lo reprimido, sino más bien del orden de lo escindido. Entonces, bueno, yo creo que aquí está nuestra posible situación sin salida. Y que tanto para los pacientes, para el general de las personas, como para nosotros mismos, la pandemia nos ofrece este desafío. A mí me parece que en ese sentido Susie se plantó muy bien. En el caso de Federico se ve claramente que su presencia y su intervención, dije intervención porque no sé si pasa tanto por las interpretaciones, sino por intervenciones, por la manera en que ella aparece como una terceridad en esa pareja de padres, y de alguna manera le da pie al chico a que empiece a funcionar justamente desde lo reprimido
y pueda, digamos, superar su síntoma somático, que me parece que es del orden de lo funcional. Y que uno, claro, puede interpretar como fideos que no se pueden tragar, como bronca que no se puede tragar, pero claramente ahí hay una situación sin salida que no se puede tragar y se manifiesta como en el funcionamiento corporal. Digo esto porque hay otros pacientes mucho más graves que justamente quedan mucho más a merced de la pulsión tanática como ella cuenta. Me viene a la memoria, por ejemplo, en este momento, el cuento de Cortázar, ¿no? De la señorita Cora. No sé, algunos de ustedes quizás lo leyeron, de un chico que Cortázar en ningún momento dice que muere de peritonitis, pero tiene tal calidad de relato que todos nos damos cuenta que en el final del cuento el chico muere por una peritonitis, por una situación sin salida que se transforma, que ocurre entre la enfermera que lo atiende y la madre. Y también cómo intervienen la situación, los médicos en la clínica. Les sugiero leer ese cuento, porque en ese cuento se ve bien ese momento crítico en el cual, si la enfermera hubiera actuado como sostén, uno tiene la fantasía de que el chico se hubiera salvado, que no hubiera hecho una peritonitis y no hubiera terminado muriendo. Y que en la medida que la enfermera queda enredada en la problemática con la madre del chico, el chico queda en una situación de desamparo muy grave y esto, digamos, hace que la pulsión tanática haga carne y lo lleve a una tragedia, a lo que podría haber sido quizás una comedia. Bueno, yo prefiero dar ya lugar a que abramos la discusión. En todo caso, si hay algún concepto que dije y que obviamente no aclaré, por cuestión de tiempo y porque quiero darles tiempo, se puede explicar en el curso de la discusión. ¿Les parece? Parece perfecto, Federico. Sí. Acá todo el mundo agradece mucho el trabajo, agradece mucho el comentario tuyo. El nombre del cuento es Señorita Cora. Sí, la de señorita Cortázar. Cora es un La cuento de señorita Cortázar. Cora. Sí. Están preguntando el nombre del cuento, sí. Sí. Y después es ya muy tenemos interesante leerlo. Sí, muy interesante, sí, es muy interesante. Y es triste. Sí. Pero Es no es triste, pero me la parece que verdad. lo más importante es justamente que uno tiene a la mitad del cuento la sensación que según cómo se deslicen los hechos y la participación y la presencia de los personajes, el chico podría salvarse. Uno tiene la sensación que uno le hubiera, que si la señorita Cora hubiera entrado en el juego erótico con ese chico, Claro. eso le hubiera dado la vida. Claro. En cambio, la señorita Cora queda enredada en una problemática histérica y de competencia con la madre, y finalmente la señorita Cora se retrae y no funciona como una presencia erótica. En este sentido, creo que es muy importante, porque hay una presencia erótica y hay palabras eróticas y hay interpretaciones. Creo que las interpretaciones sí son del orden de la neurosis y de cómo encaramos un paciente clásico, no como en psicosomática. Sí, muchísimas gracias, Fede. Yo tengo anotada, no sé, Gaby, a ver si coincidimos, tengo anotadas para hablar a Patricia Linenberg, Alicia Zapu, no sé, coincidimos, Marta Lago, ¿vos pediste o era el que levantaste la mano nada más? No sé. María Pía, tengo yo María Pía. Patricia Linenberg, Alicia Zapu, María Pía, que querían hablar. Entonces te escuchamos, Patricia. Sean muy concretos, así entran todos, que hay muchos. Sí. La verdad que me encanta este espacio, me encanta. Lo felicito. Bueno, Susana, te súper felicito. Realmente me pareció brillante tu trabajo, específicamente por la intervención tan a tiempo, tan en timing y tan comprometida humanamente como la transmitiste a este chico.
hay un concepto que a mí me gusta que tiene que ver, Janine Puyé habló de los efectos de presencia, ¿no? Lo interesante que estaban todos ahí, la abuela, la madre, el padre, el chico, fue maravillosa tu intervención. Alojaste su dolor, lo escuchaste. Hablaste del exceso que le impedía tragar, ese exceso era ese lugar de adulto que él en su omnipotencia infantil pretendía, ¿viste? Y no sabía cómo, ¿no? Hacer. Habilitaste la agresividad que Winnicott tanto nos habla, ¿no? El uso, no te gusta, te enoja, te duele, y no comes para que ellos estén juntos y se ocupen de vos, y de esa forma no discutan. Maravillosa. Y al mismo tiempo le hablaste a los padres en presencia, como si esto fuera poco, diciéndole que ustedes los resuelvan, no en presencia de los chicos, para que Federico no se ponga mal y no se enferme. O sea, no sé, me pareció, ¿entendés? O sea, tan preciso que lograste un cambio importantísimo psíquico en este chico, que se corriera de ese lugar y pudiera empezar, ¿viste?, a sentirse niño y no quedarse con eso que no podía tragar. Eso es todo. Lo que vos decís fue totalmente así como lo relato, porque no sabía quién iba a estar, entonces aparecía uno, aparecía otro, bueno, con gente que no es paciente, o sea, nada. Entonces, yo creo que esto, uniendo un poco algo que dijo Fede, yo creo que es muy importante cuando uno tiene en la cabeza distintos aportes de distintos maestros y que uno hace lo que uno puede en ese momento. Como vos nombraste recién, que Winnicott, Melanie Klein, que Bion, que esto, que lo otro. Pero es lo que en ese momento me salió. Y creo que algo que dijo Fede, que yo creo que es muy importante, que muchas veces no se hace, que tenemos que tener en cuenta los núcleos escindidos, los núcleos psicóticos, como decía Blecher, que todos tenemos, pero que de alguna manera a veces cuando se hacen intervenciones, señalamientos, ustedes piensen que hay algunas viñetas del principio, situaciones muy graves, como la chica que quedó en otro lugar y que no tenía ni medicación ni nada. Y entonces uno en ese momento, bueno, ¿cuál es el hospital más cerca? A ver, ¿con qué elementos contamos? Claro. Pero la escucha nuestra es también importante, ¿no? Dijo participar. Bueno, ahora la tengo a Alicia Zapu. Alicia, ¿estás? Alicia. Alicia Zapu. Ahora. Bueno, ante todo, la verdad, Susi y Federico, los felicito calurosamente, me encantaron los trabajos de ambos, ¿no? Yo quisiera hablar un poquito del síntoma del niño y después decir una cosita más. Claro, por supuesto que el niño pues muestra, ¿no? Vos le decís lo que no puede digerir, lo que no puede tragar, lo que lo angustia, ¿no? Y yo creo que también a través de esa escisión psicosomática que muestra en el cuerpo, muestra la fragmentación del núcleo familiar y la escisión que había en la pareja parental. Él en su cuerpo escinde, comunica lo que es una pareja escindida y una familia que aparece toda junta, pero como con aspectos sueltos que tampoco se pueden integrar entre sí. Ese me pareció como un mensaje muy importante del niño. Y eso me remite a cómo ejerciste vos la función terapéutica, que me pareció excelente, porque ¿cuál es la función del analista? ¿No? Justamente el analista debe poder integrar lo que no está integrado, juntar lo que está escindido. Por eso Green habla de que el analista debe cumplir la función del preconsciente o la función de los procesos terciarios. ¿Viste? Poder juntar en un ida y vuelta permanente esos aspectos tan difíciles de conectar. Y yo creo que con tus intervenciones lo estás logrando y muy bien. Así que bueno, felicitaciones a los dos, a Fede y a Susi. Muchas gracias, Ali, muchas gracias, realmente. Yo te tengo anotada, vos tenés anotada a María Pía, ¿no? Sí. María Pía, te escuchamos. Bueno, antes que nada,
felicitarte, me encantó el trabajo, me sentí totalmente identificada en la técnica, en el modo de trabajar y de hablar a los pacientes, a tantos pacientes, ¿no? Porque uno, todo lo que mostrás es esa clínica permanente, donde uno tiene que estar abierto a la escucha, y quiero marcar tus intervenciones, ¿sí? Arropaste el desamparo, pero el desamparo de desligadura de afecto y representación, por un lado, cuando pones palabras al dolor sin nombre del niño, que es tan difícil porque uno puede también equivocarse o ¿cómo sabe uno cuál es el afecto escindido? Muy difícil, pero eso para mí se logra con una gran empatía y una escucha de alma a alma, digo yo, ¿no? En vez de inconsciente a inconsciente, de alma a alma, es como que uno escucha ese afecto escindido. Y después arropaste el desamparo, la intervención de lo intersubjetivo, ¿no? Donde vos decís, deja que yo me ocupo, ¿sí? Yo me ocupo de hablar con tus padres. ¿Qué estás haciendo ahí? Contener a un niño pequeño en la intervención con los padres, cuando los padres no estaban conteniendo a este niño. Estaban desestimando el afecto, bueno, un montón de cosas. Y cómo uno todo esto también lo puede trasladar a la clínica actual, ¿no? A la reverencia materna, anticiparse al peligro, poner palabras. Yo me siento todo el tiempo poniendo palabras y decir, bueno, es normal, quédate tranquilo, todos tenemos miedo, y el paciente se queda como tranquilo, baja esa excitación psicomotriz o ese núcleo escindido que va directamente al cuerpo. Así que nada, felicitaciones, me encantó. Sí. Y Me hiciste acordar algo que yo no lo explayé, pero bueno, cuando el papá me llama, porque es el papá el que llama, y me dice que la mamá había consultado con otra psicóloga y que no me va a llamar. Bueno, después me vuelve a llamar él. Entonces ahí hubo algo de lo que estamos hablando, que evidentemente cuando la mamá se negaba, algo le pasó a él cuando habló conmigo, ¿no es cierto?, que hizo que después igual volviera a llamar, ¿no es cierto?, y así era. Así que bueno, gracias, Pia. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo, no sé si hay alguien más anotado para hablar. Yo personalmente quería enfatizar el trabajo de Susana y también eso que está sucediendo, ¿no?, en la pandemia, que los pacientes preguntan ¿cómo estás? O dicen cuídate, ¿no? Hay algo que también lo que dijo María Pía, ¿no?, que ella le dice todos tenemos miedo, ¿no? Hay algo de la empatía que se juega de entrada, que la otra vez vimos que la empatía tenía que ver con la palabra también empatar, tiene la misma raíz, y que tiene que ver como estar iguales o estar en la misma situación. Pero que es interesante esa preocupación que presentan por el otro, que yo también la tomo. Por un lado se puede interpretar desde lo que clásicamente se interpretaba la transferencia negativa, etcétera, lo contrario, pero yo la tomo por la otra parte de Klein, que siempre repito, por el lado de la gratitud, ¿no? Y la posibilidad de experimentar gratitud hacia el terapeuta, y también la posibilidad que dice Winnicott de dar, la importancia que podamos aceptar la necesidad, él dice, en los chicos de darnos, de dar del otro y poder recibir ese dar. Por ejemplo, que te propongan pagar por adelantado, donde también se puede ver como gratitud y necesidad de darte o de cuidarte o de protegerte, que eso también es válido, porque durante mucho tiempo enfatizamos la transferencia negativa, la transformación en lo contrario, la formación reactiva, todo muy bien, pero yo creo que nos olvidamos de esta otra parte, ¿no?, que también Rodulfo habló de esto la última vez que estuvo con nosotros, ¿no? Es decir, ante ese miedo subyacente y esa necesidad de apego y de protección que experimentamos todos de alguna forma. Y después hay un paciente, que lo habíamos charlado Susana en su momento,
de que empezó a escribir, por ejemplo, ¿no? Esta persona que me dijo si podía pagarme, empezó a escribir, dijo, estoy escribiendo. Entonces lo que hace es mandarme textos de cómo ella se siente de ciertas situaciones que, bueno, obviamente seguimos ligadas, no es que no esté en terapia. Digamos, son estas cosas, estas alternativas diferentes que yo creo que uno no se tiene que cerrar. Porque lo mismo, digamos, que me pasó con una nena que derivaron en medio de la pandemia, 3 años, no se sabe si hubo un abuso o no, y la nena, yo no la conozco, o sea, la primera vez por la pantalla, pero bueno, el tema es cómo se siente. Cuando la nena pudimos tener, yo le dije que la mamá estuviera, por supuesto, con ella, y a los 3 días me escribe la mamá que la nena pudo empezar a hablar, que pudo empezar a sentirse bien. Entonces, digamos, creo que en ese sentido, esta paciente que me había ofrecido abonarme con anticipación, me sigue escribiendo, por supuesto que me pregunta cómo estoy, acá hay más infectados que Mar del Plata, bueno, todo ese tipo de cosas, pero que bueno, por supuesto, aparte de cuidarme a mí, es también que yo vaya a volver, ¿no es cierto? Pero en una persona así, que tuvo una situación de mucho desamparo en su historia, la diferencia fue que por lo menos pudo escribir, es decir, que fue diferente el proceso que ella tuvo, digamos, en la terapia, a que lo que le pasó en su historia, que bueno, no pudo escribir en ese momento, ¿no? Quedó más Claro. Claro, exactamente, pero aparte yo no diría por lo menos, yo diría por lo mucho. Sí, por lo Porque mucho. la verdad que poder escribir es un grado de elaboración muy alto, que incluso decían que Lacan no daba el alta si la persona, si el paciente no escribía, sobre todo si era colega, ¿no? Ese es un grado realmente de elaboración muy alto, la escritura, porque para elegir la palabra hay que hacer un duelo. Cada palabra que se elige es un duelo por la que no se elige, o sea que yo creo que es muy importante esto que estás diciendo y que tiene que ver también con lo que dijeron del efecto de presencia y con lo que dijo María Pía y creo que Alicia Sapu, ¿no? Que habló de los procesos terciarios que habla Green, ¿no? Que esos procesos que son propios de la relación terapéutica, son exclusivos de la relación, que se dan ahí en el vínculo y que tienen, digamos, su crecimiento y su fundamento exclusivamente dentro del vínculo. Y yo creo que acá está muy claro, como había dicho Alicia, lo de los procesos terciarios de que habla Green, en ese interjuego, en ese intercambio, que incluso a veces la pantalla intensifica esa posibilidad, ¿no? De ese proceso terciario que se arma en ese momento de intimidad, como yo trato de decir, ¿no? Que al principio es intimidación y después es un pasaje a la intimidad. Por eso me gustaba que contaras y que hablaras, porque era una paciente muy difícil y pudo experimentar gratitud, puede seguir conectada contigo a un nivel de elaboración muy alto como es la escritura, ¿no? Y aparte todos lo sabemos, cuando tenemos que escribir un trabajo, bueno, sudamos un poco, ¿no? O sea que no hagamos memoria, digamos, que ahora que está por salir el tercero. Entonces, bueno, no sé, Gaby, vos tenés alguien anotado. ¿Puedo Pero agregar algo chiquitito mientras? Sí, sí. Yo pensaba también, Susana, en el amor a los pacientes, ¿no? Que tiene que ver con esto del deseo, que se habló la otra vez cuando habló Carlos Kach, del deseo del analista, en especial en estos pacientes en desamparo que no han sido deseados. Porque yo pensaba, estos pacientes que te devuelven el amor, es porque vos también los amaste. Yo a mis terapeutas de HOP les decía, hay que amar a los pacientes. Esto lo decía Ferenczi también, ¿no? Hay que amar a los pacientes. Y más los pacientes border, fronterizos, que generan un odio en la contratransferencia, como dice Winnicott. Cuando uno los tiene una mirada de amor, es ir más allá de sus defensas y sus resistencias.
y creo que ellos te han devuelto lo que vos les has dado y has reparado en el vínculo. Sí, yo me sentí también cuando vos presentaste muy identificada, porque creo que trabajamos más o menos de la misma forma, pero para mí es fundamental en todo lo que hacemos el deseo nuestro. Es decir, no pasa por el dinero. Yo creo que en este momento, toda mi vida, ¿no? Fue así como dijo Hilda, pero digamos, cuando yo asesoraba en los hogares de menores, cuando estaba en las escuelas desde muy pobres hasta escuelas muy altas, es decir, yo creo que en esa transferencia el deseo, primero escuchar desde el deseo del otro, que nunca fue escuchado. Por eso cuando uno dice esas voces que nunca fueron escuchadas, esas voces que siempre fueron calladas, cuando uno ve chicos que a lo mejor lo único que tienen para comer es un pedacito de pan o lo que encuentran. Entonces, yo decía el otro día que me acordaba de un poema de Hay un niño en la calle de Armando Tejada Gómez, ¿no? Lo decía en la radio. Entonces, ese tipo de cosas, el deseo que nosotros le transmitimos, es porque captamos el deseo del otro que nunca fue escuchado, nunca fue abrazado. Por supuesto que primero va a tener mucho miedo. Cuando hemos trabajado con autistas, yo trabajé mucho en psicosis también, entonces de repente, con chicos discapacitados, entonces cuando la primera vez me decían, bueno, enseñale a leer, un chico cuadraplégico, atetóxico, yo dije, ¿qué hago? Y bueno, a ver, digamos, creo que lo importante, si no hay eso, no podemos, para mí, trabajar como terapeutas. No hay curación. Puede haber pacientes más fáciles, más difíciles. No podemos con todos. Por eso para mí es importante el trabajo de equipo, ¿no? Y que cada vez con los chicos y con las familias nos cuestan más, porque a veces hay chicos que están, como dije, judicializados, o por ahí están con algún familiar que hace una terapia conductista o otro tipo, y entonces es como que toda esa confusión que el médico dice una cosa, el psicólogo dice otra, el maestro dice otra, la psicóloga de la escuela dice otra, todo esto crea un caos, un desorden que ya el chico venía con eso. Y creo que uno tiene que tener en cuenta que es un sujeto que tenemos que ponernos de acuerdo en algo, como los padres, ¿no? Y en eso, por eso no es solo la necesidad. Lo que vos dijiste, Pía, es así. Porque además el chico te lleva. A veces uno no sabe, por supuesto, con qué va a venir. Y juega con cualquier cosa, con lo que tiene. Desde la tierra, no son los elementos sofisticados. Y en este momento los adolescentes te traen con qué juegos ellos juegan. Y yo trabajo con ese análisis. O sea, como haces vos, te estoy mirando y no me sale el nombre. Alicia. O sea, trabajamos con lo que hay, no con lo que nosotros queremos. Bueno, pero a mí me parece que hay... Yo quería comentar algo. Espera un segundito. Sí. A mí me parece... me parece que lo que hay es mucho. Porque como dijo Patricia Linenberg, estaban todos allí. O sea que tuviste un escenario completo, que es un privilegio para nuestra tarea, porque no siempre cuando atendemos niños tenemos esa posibilidad, que de pronto aparecen todos los miembros de la familia, hasta puede aparecer el perro, el gato, es decir, todas esas interacciones que de otra manera no tenemos acceso y que permiten realmente crear presencia, ¿no? Crear presencia y crear también un continente virtual, una red, como el libro que sacamos ahora, ¿no? Una red humana virtual, pero que sostiene lo humano, es decir, es un privilegio que tenemos. No digo que sea ni mejor ni peor, pero es un privilegio tener todas esas posibilidades, que a veces en lo estrecho de un consultorio con el chico para citar al padre, para que venga el padre, que en general nunca quiere venir, etcétera, o para que venga la familia completa, ¿verdad? O para que venga eso que decía Pillon Rivière, abría la puerta y veía toda una familia afuera con un chico y decía, pasen todos los que puedan, ¿no? Y tengo la anécdota que yo dije lo mismo y entraron con el perro, ¿no? Y el perro hizo pis en el consultorio. Pero eran los que puedan que pasen, y pasaron todos, ¿no? Y en este caso, bueno,
era una situación grave de urgencia de un bolo fecal en un chiquito de 4 años que había que operarlo, que por suerte logramos no operarlo, ¿no? Pero se armó en el consultorio la guerra. Estaban los republicanos, los franquistas y el nene en el medio con su bomba en la panza. Y pudimos desactivar esa bomba. Esa fue una excepción, pero no siempre se tiene. O sea que la pantalla tiene también ese tipo de ventajas. Federico, te escuchamos. Sí, sí, quería destacar eso, que no todo es para peor. Hay cosas que realmente nos facilitó el tema de las videollamadas. Una es esa que vos decís, es mucho más fácil reunir y generar un escenario diferente al que teníamos antes en el consultorio. Quería decir también en este sentido, lo que dije, la importancia de la imagen, ¿no? La imagen es uniformadora, digamos, o sea, da esa unidad, eso que dice, que planteó Alicia Sapu, que me parece muy importante. Por eso la presencia, es importante que estudiemos el tema de la presencia como imagen, ¿no? Imagen en el más profundo sentido de la palabra. Y después también eso que vos decías, Hilda, ¿no? O sea que la palabra elegida significa descartar otras palabras y hacer un duelo por otras palabras. Es el analista, en el caso de los psicosomáticos, cuando el psicosomático se encuentra en una situación sin salida, justamente no puede elegir imágenes, no puede elegir palabras y no puede duelar porque no está pudiendo funcionar en el orden de lo neurótico. Entonces es el analista que, poniendo su imagen en el orden de un espejo que quizás viene mal conformado desde muy tempranamente en la vida, a mí me parece que existe la posibilidad de alguna manera curar o completar esa función de espejo que quedó sepultada en la historia en lo más elemental y primordial de la vida. Por eso me parece que el analista como presencia, cuando sabe plantarse ahí, es muy curativo. Entonces es el terapeuta el que elige la palabra y eso podría llegar a empezar a ver un funcionamiento, digamos, en el amor de transferencia, porque creo que con el tema de amar al paciente tenemos que tener cuidado. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que implicar el orden del amor para llevarlo al paciente a un amor de transferencia, pero claro, no quedar uno clavado en el amor, en el amor trágico, digamos, ¿no? No. En el amor Claro. de Shakespeare. Yo creo que Pía y todos, me parece, ¿no? Que lo decimos desde el deseo. Lo tienen claro, sí, sí. Desde el deseo de querer ayudar al otro. Claro. Yo quería, perdón, Susana, Sí. quería hablar acá que hay intervenciones del público. Nora Boscoboini dice que excelente presentación, excelente presentación de Susana, el comentario de Federico. Me recordó, dice, un artículo de Rusillón muy hermoso que se llama Sufrimos por lo no apropiado de la historia. Sí, Curamos integrándolo, que me parece que eso está representado en toda la tarea de la tarea que hacemos y que estamos hablando hoy, ¿no? Es decir, también hablan de la calidad tuya como terapeuta, excelente los comentarios. También dice Adriana Meck, dice Mariela Serioni, Elizabeth, habla de tu calidad, Elizabeth, habla de tu calidad, de tus comentarios. Perdón, Elizabeth, pero no tengo el apellido. De Adriana Meca, amarlo como una forma de alojarlo al paciente, ¿no? Yo creo que sí, de hacerle un espacio, hacerle un lugar. No quería, a veces no podemos leer todos los comentarios, pero realmente no quería, si era posible, no quería dejarlos pasar. Sí, Patricia, te escuchamos, Susana. No, Patricia, que me parece, Patricia de Madrid, hace 2 comentarios, ¿no? Sí. Uno, bueno, gracias a vos y a mí a la ligación en lo íntimo y nuevo que se da en la relación no es mera repetición. Gracias, Patricia, gracias. Y además habla en otro momento que me parece que es muy importante, que tiene que ver con
la intervención de la familia, ¿no? Dice acá, la presencia y creatividad del analista en momentos como este es fundamental. Y si podemos, debemos aprovechar la ventaja que nos ofrece el ver a los padres y a la familia interactuando con los otros chicos. Esto se ve mucho cuando a veces uno trabaja con un nene de 4 años y aparece el hermanito o aparece el abuelo, Claro, y por ahí te claro. dice, bueno, no puede estar todo el tiempo, y te muestra a ver qué juguetes, qué no, y uno va jugando con el chico, y a veces con la familia, porque de repente le trae la leche porque se le hizo tarde, y entonces no, hizo las masitas, ¿no? A ver, es infinidad el universo, ¿no? Sí, es cierto. Aparte aparece la red, ¿no? La red de sostén, los agujeros en la trama, en la red de sostén, ¿no? Y por donde a veces se cae el chico, y la necesidad nuestra de reparar esos agujeros en la red, de reparar esas tramas que se desengancharon, ese entretejido que dejó un agujero, ¿no? Es decir, en ese sentido creo que es muy importante. Yo, digamos, como nos estamos acercando un poquito al final, quería decirles que el martes que viene, no sé si está Margarita Slack por ahí, pero no la veo. El martes que viene, el martes 18, seguimos con el ciclo y Margarita Slack va a hablar de la pandemia 2020, cuarentena, algunas reflexiones, y trae un caso que se llama Nina, de digamos, una adolescencia temprana. Adolescente. A ver, hablalo, sí, decilo vos. Sí. Es un caso muy interesante porque es una preadolescente y terminamos el libro, además. Terminamos con una nena de 11 años que, bueno, esperamos todos la próxima semana para intervenir. Bueno, ya que tengo la palabra, quiero, Susana, decirte que además de excelente tu trabajo, me parece fundamentalmente que sos una persona muy clara y le llegás muy bien a los chicos. Esto lo he notado porque he hablado con vos en intervenciones privadas y de verdad me parece que es muy agudo el poder ser cálido cuando uno está trabajando y más, como dice Federico, con la imagen que es mucha presencia, pero mucha presencia si nosotros le otorgamos ese valor de presencia. Y creo, de verdad, Susana, que le otorgás presencia con tu voz, porque tu voz es muy cálida y con tu presencia física. Exacto. Imagen. Me parece que la voz de Susana hay que resaltarla y creo que no casualmente, Susana está además en la radio. Me encanta. Así que bueno, te escuché. Bueno, gracias a todos. Bueno, sí, yo quisiera, Susana, acá, que, bueno, ya terminando, no, está Mariela. Mariel, Perdón, Mariela. Mariel, que hace una síntesis Mariela ya la nombré. Mariela sería Mariel Basabe. Dale, voy a ser muy breve. Bueno, felicitarla a Susana, que me parece maravillosa, divina, digamos, por su flexibilidad, su apertura, aparte de su conocimiento y su experiencia. Y después quería rescatar algo que rescataste vos, Hilda, que tiene que ver con la escritura. Justamente en las últimas 2 semanas he tenido como 3 pacientes donde este tema de la escritura ha sido fundamental en distintos aspectos, ¿no? Uno es importantísimo, uno que directamente una voz divina del más allá le dicta la letra y él compone, otro que se pone a escribir y no puede escribir por invasión de pensamientos obsesivos, con miedo de enloquecer, y me preguntaba si estaba bueno que escriba o no. Otro que me manda un manifiesto de autoconducta que había escrito, ¿no? Donde le pido que escriba otro diciendo que me gustaría, que me gusta hacer en vez de que tiene que hacer. Fue maravilloso. Entonces quería rescatar este tema de la escritura, que bueno, da para largo, pero me parece muy importante
vos lo retomaste de lo expuesto por Susana. Sí, aparte es un ejercicio muy válido y más en este momento, y sobre todo con la escasez de sesiones que tenemos a los pacientes, ¿no? Es decir, esos pacientes de una vez por semana, la posibilidad que, claro, es un recurso que puedan escribir. Bueno, ahora sí, no sé si hay alguien más, muchísimas gracias, Mariel, no sé si hay alguien más, pero vamos cerrando. A ver si cerramos en hora, no sé. Habla acá Patricia Linenberg, que te felicita por la dimensión ética que cumpliste en ayudar al paciente desde Uruguay y ayudarlo al paciente tal como lo habías prometido. De Uruguay, agradecida de compartir esa experiencia tan rica en compromiso y creación, nos ayuda a todos. Bueno, después de Patricia Morandini, que no está en Madrid, que está en Marbella, y dice que tiene baja calidad de internet. Pero nos da una esperanza. No, espera. Les quiero decir que Patricia va a estar el sábado en el programa, porque ya grabamos porque estaba en Marbella. Bueno, despedite hablando del programa. ¿Ibas a decir algo, Gaby? Yo le agradezco a Gaby, como siempre, nuestra anfitriona. De lujo. Es de lujo, como persona y como anfitriona de la tecnología. No, el sábado va a estar Beatriz desde Estados Unidos contando las experiencias de Nueva York, y va a estar su hija, que es médica anestesista, que se está formando en psiquiatría, y va a estar Patricia, que grabamos antes porque se iba a Marbella. Y comentan 3 chicos qué es lo que le dijeron en esta pandemia en Madrid. Así que bueno. Los esperamos a todos el sábado, pero decí cómo se entra el sábado. No, el sábado se entra por Propuesta Radio, por Facebook, por ¿cómo es? YouTube, por Instagram. Sí, es Propuesta Radio. Propuesta Radio. Sí. La Propuesta Radio, el programa es Sin Peros. Y a las 14 horas. Muy bien. Sin peros. Nuestra radio sin peros. Sin peros. Bueno, entonces nos encontramos el sábado a las 14 horas. 14 horas, Propuesta Radio, así les queda. Sin peros. Listo. Ahí mandó Patricia. Bueno, y entonces nos despedimos hasta el... gracias a todos, gracias a Fede. Muchas gracias a todos. Gracias, Fede. Gracias, Fede. Muy buenas. Felicitaciones, Susi. Gracias. Gracias a todos. Cuesta irse, gracias. Felicitaciones, Susi, te mandé por escrito. Yo pedí hablar hace media hora, pero no pude. Una lástima. Ay, Constanza. Excelente. Gracias, Constanza. Gracias, Constanza. Hace media hora, no sé, se ve que no me vieron que quería participar. No, Déjalo por escrito en el chat. Un paciente. Déjalo por escrito porque no apareció. A contar otra más cortita, bueno, pero me llama la atención que varias veces puse la mano y no me vieron, no sé por qué, es la primera vez que me pasa. Susana, te súper felicito, te conozco de hace años, no esperaba menos de vos. Mi monografía nombra mucho de lo que vos hablás, y yo iba a contar a una paciente, ya no tengo tiempo, muy breve, que es un ejemplo increíble, una paciente que el médico me dijo que era terminal, y a medida que fuimos poniendo palabras, ya tiene 89 años, y está vivita y coleando. No pude contar realmente porque yo atendí al nieto, que tenía encopresis y enuresis, años después me llama la hija, ella entra en terapia intensiva, después me llama ella, sale de terapia intensiva, y yo, bueno, estuve atendiéndola en el consultorio, en el italiano, cuando caía en una enfermedad diferente, en su casa. Bueno, fueron muchos años, y lamentablemente cuando yo me embaracé la tuve que derivar porque necesitaba la atención de una profesional. Yo por 4 meses no atendí, no me podía esperar. Pero hasta el día de hoy me llama, me agradece, y ahora me pidió que la nieta, que es psicopedagoga y psicoanalista,
quiere hablar conmigo sobre la formación en AMPA. María Constanza, muchas gracias. Nos vamos despidiendo hasta el martes que viene y anotate de entrada el martes que viene. No, pero anotate. 10.000 veces levanté la mano. Pero Susana, te agradezco porque estoy totalmente de acuerdo con eso. Trabajo así en la clínica. Excelente tu trabajo. Bueno, gracias. Gracias a todos. Los que quieran hacer alguna pregunta o algo, háganlo por mail o por el WhatsApp, no hay problema. Las chicas de México, ¿no es cierto?, que estoy viendo, la de Perú, bueno, cualquier cosa que quieran preguntar, a disposición. Gracias, un abrazo Susana. a todos. Nos vemos Gracias. Chao, Susi, chao. Genial, Susi. Felicitaciones, Divina. gracias. Hermoso, Gracias, sí. Federico, también. Gracias, Sí, gracias yo a también, ustedes. maravilla, Federico, como siempre. Gracias a ustedes.